Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Jaque Continuo. En el programa de hoy tendremos una entrevista con Patricia Llaneza, maestra internacional, campeona de España y miembro de la selección española de ajedrez durante muchos años. Hablaremos también de los campeonatos de edades, tanto en la modalidad clásica como en la modalidad de ajedrez rápido. Y avisar también de que vuelve la Liga, vuelve el Campeonato de Asturias por equipos. Concluyeron ya los campeonatos de edades de Asturias. Habían acabado ya el sub-18 con victoria de Paula Martínez y el de veteranos de mayores de 65 con victoria de Julio Uría. El resto de categorías concluyeron el sábado en Mieres. Veremos un vídeo con los resultados de las clasificaciones completas. Decir, en sub-8, victoria para Samuel Ortiz, el hijo de Alejandro Ortiz, el jugador y vicepresidente actual de la Federación Asturiana. En sub-10 fue Diego Iglesias, triple empate a 6 puntos, Diego Iglesias del Antonio Rico, Carlos Acebal del Vetusta y Pablo Calvo del Naranco, con 6 de 7 los tres, pero el título para Diego Iglesias. Muy buen torneo de Elisa López, que concluyó campeona femenina. En el sub-12, este año ha habido menos sorpresas. Roque Ordiz era el ranking 1 y repite el título del año pasado. Detrás de Roque Ordiz, Álvaro Bienpica y el tercer puesto para Marcos Antuña. Sub-14, también Lionel Sierra hizo buenos los pronósticos, el reciente fichado por el Gijón 64, y se proclamó campeón infantil. Segundo fue Miguel Menéndez y tercera, Alina Prochayeva, Gijón 64, al igual que Samuel Ortiz, que no lo dijimos. Sub-16 no jugaba Diego Vergara, el principal favorito, Iván Patón, el que se ha proclamado campeón. Iván Patón, grupo Covadonga. Segundo puesto para Marcos Gutiérrez y tercero para Tina Prochayev. Perdón, para Lucas Antuña, el segundo puesto, y el tercero para Marcos Gutiérrez. Y en el veteranos de 50 tenemos que felicitar a nuestro presidente de la Federación Asturiana, Sergio Arias, se ha proclamado campeón. Vemos un vídeo y las clasificaciones.
Rápido de Dades se disputó al día siguiente, el domingo, en el mismo lugar, en Mieres, en el Centro Cultural, y algunos repitieron títulos. El sub-10 para Diego Iglesias, que ya había ganado el torneo clásico. Diego Iglesias, jugador del Antonio Rico. Sub-12 también para Roque Ordiz, que había ganado el clásico, con un triplete del Ciudadano Aranco. Segundo, Nacho Cano. Tercero, Iván de Martín. Sub-14, Lionel Sierra también repite título y se proclama campeón. Y en el sub-16, aquí sí que vino Diego Vergara, el maestro FIDE, 2 veces campeón de España. No jugó el de ajedrez clásico, pero sí el rápido, y conquistó el triunfo. Y en sub-18, Eduardo Castro se vengó de su regular actuación en el ajedrez clásico y consiguió con solvencia el título. Vemos el vídeo y las clasificaciones. Y a partir de este sábado vuelve de nuevo la Liga, vuelve el Campeonato de Asturias por equipos. Parece que acabó ayer y esto es porque en este año se ha vuelto a pasar al formato habitual de hacerlo en el primer semestre del año. Ciudadano Aranco es el actual campeón y tendrá que defender el título, pero no lo va a tener nada fácil. 2 equipos muy fuertes, Vetusta y Gijón 64, han ascendido a la División de Honor y cuentan entre los candidatos al título. También está el grupo Covadonga, que se ha reforzado muchísimo, y un Antonio Rico, que ya el año pasado fue subcampeón y además este año añade a sus filas al maestro FIDE Jonás Prado en el tablero número 1. Todo esto a partir del sábado a las 4:30. Y vamos a dar simplemente paso a la publicidad antes de ir con la entrevista.
En la entrevista de hoy de Jaque Continuo tenemos a una invitada muy especial, medallista olímpica, maestra internacional, campeona de España, muchas veces campeona de Asturias, etcétera, etcétera. Bienvenida, Patricia. Hola, buenos días. Patricia Llaneza, pues sí, efectivamente, tal y como habéis adivinado, es mi hermana, pero aparte de eso, yo creo que historia muy viva del ajedrez asturiano e incluso español. ¿Tú te consideras así? Hombre, del ajedrez asturiano como mínimo me gusta considerar que sí, porque creo que tanto Graciela como yo, pues en muchos sentidos abrimos camino. Y, vamos, me gusta pensar que sí. No soy yo la que tiene que opinar de eso, También. pero bueno. Bueno, los hermanos Méndez te querían poner en el libro de las figuras del siglo XX. Sí, sí, me pareció maravilloso, por cierto. Nosotros siempre empezamos un poco con el tema de cómo te metiste tú en el mundo del ajedrez. Y bueno, me gustaría que lo explicaras tú con tus propias palabras. Bueno, en mi caso yo tengo dos hermanos mayores, Alberto y Víctor, que fueron los primeros que aprendieron a jugar, porque mi padre, tanto mi padre como mi abuelo paterno eran muy aficionados, y entonces de primeras mi padre les enseñó a jugar a ellos porque eran un poco mayores que yo debía tener, no sé, 5 o 6 años o algo así. Pero claro, obviamente si yo estoy revoloteando por ahí y habitualmente pues jugamos juntos, era inevitable que acabara aprendiendo o que me enseñaran también ya para que les dejara en paz y así de paso pues éramos 4 para jugar y así, simplemente. Después ya el hermano más pequeño, Marcos, pues también fue inevitable y ya no hizo falta ni hacer nada porque aprendiera. Sí. Incluso aprendió y todo. Lo que yo sí, una cosa es aprender a jugar y jugar en casa. Y luego ya es cuando empieza, bueno, que nosotros hacíamos en casa, yo creo que lo he contado alguna vez, el campeonato del mundo. Campeonato del mundo, que curiosamente siempre lo ganabas tú. ¿Sí? Yo he sido campeón del mundo varias veces. Varias veces. Pero luego empezamos ya a jugar con el trofeo Román Toral, ¿no? Sí, en el colegio, como todo el mundo, en el Colegio San Pedro de los Arcos, que precisamente creo que hace poco ha fallecido el que fue nuestro primer monitor. Juan Raposo, un recuerdo para Juan Raposo, sí. Un excelente monitor. Sí, que fue el que llevaba el colegio en aquel momento. Y sí, eso quizá un poco más adelante. Yo el primer Torán que recuerdo haber jugado fue con 10 años en Llanes. 10 años, mira, yo contaba 11. Bueno, claro, 11. O sea, aún no cumplidos, claro, 10, 11. Sí, 10 para cumplir el 90, pues claro, iba a cumplir 11. Pero en verano no los había cumplido. Y ese torneo, yo me acuerdo que, mi recuerdo es que el último día aparece una clasificación de aquella no había ordenadores, estamos hablando del 90. A máquina todo. A máquina, y debajo de ciertos nombres sale A, B, C, y resulta que era Alevín, Benjamín, Cadete. Sí. ¿Y tú quedas? Creo que segunda Alevín, que subcampeona era Alevín. 12, sí. Por detrás de Costales, creo. Probablemente Alberto Costales, que era un año mayor que yo, sí. Y en ese torneo yo, por ejemplo, conocí a Alberto Andrés, y en aquel momento pues Alberto y yo éramos un par de guajes pequeños que casi nos comían todas las piezas, pero bueno. Sí, es que ese torneo es el comienzo, aparte, bueno, quedas subcampeona Alevín, entonces la federación se interesa en que tú te federes, y bueno, nosotros fuimos un poquitín en el lote, porque claro, ya niños no había muchos, niñas ni te cuento, y con 10 años. Niñas había poquísimas, porque de hecho yo al año siguiente ya fui a la selección sub-16, y estamos hablando de que yo aún no había cumplido los 12 años. Pero simplemente porque había muy pocas. Ahora ya cada vez hay más crías y de todas las edades, pero en aquel momento sub-16 en Asturias federadas pues no había tantas, igual había 5 justas. Algún año yo recuerdo haber ido a la selección y que justamente las 5 federadas que había de la edad fuéramos el equipo y claro, o sea, yo recuerdo que de primeras no lo piensas, ¿no? Y cuando llaman a tu casa y dicen, no, y que seleccionamos a Patricia para ir con la selección sub-16, dices, pero ¿cómo no va a haber en toda Asturias 5 jugadoras de menores de 16 años mejores si tiene 11? ¿No? Sí, pero bueno, aparte de que a partir de ahí sí que empieza a haber más, yo creo. Sí. Por el trofeo Porque de hecho Román al año Toral. siguiente ya había, en la selección sub-16 ya había 2 crías pequeñas que éramos Graciela y yo. Y a Graciela, otra compañera de... Que es de mi mismo año, pero que quizá empezó un año más tarde a jugar, pero que... Y habría pocas, pero el nivel era relativamente alto, ¿no? Hacéis medalla ya en el primer torneo, creo. Sí, de hecho en el primer año que yo fui hicimos bronce y yo fui 5 años, un bronce, 4º puesto, 2 oros, además los oros, uno de ellos como una ronda antes ya ganamos, o sea, arrasando, y el último año el sistema fue un poco diferente, fue individual y contaban los puntos, y entonces hicimos plata por equipos y Graciela quedó subcampeona también individual. Era diferente que ahora porque ahora juegan un equipo mixto y por entonces sí que estaba también segregado y jugábamos el equipo femenino por un lado y el masculino, que era masculino porque no abierto, porque todo organizado CSD es categorías masculina y femenina de cualquier deporte. Ajá. ¿Todavía a día de hoy es así? No, a día de hoy creo que los equipos juegan juntos, ¿no?
Sí, Cuatro sí, tableros, ahora juegan es dos a niños y cuatro dos niños, tableros, pero sí. juegan en el mismo equipo, ¿no? Por entonces Sí. había 2 competiciones y nosotras lo hacíamos muy bien y los niños lo hacían también, pero no porque fueran malos, sino porque realmente en mi generación a nivel español había mucho nivel. No, pero los niños también, bueno, estamos Y hablando... los niños un poco más jóvenes que yo, sí creo que cuando yo dejé de ir al cadete fue cuando fue el turno de ellos, ¿no? De Alberto Andrés, de Daniel Sánchez Repullo, de Guya Fáñez. Es que son dos generaciones. Por un lado, la femenina cuando empiezas tú, que incluye a gente como Esperanza Rivero, Un Laia, poco mayores, muy Yolanda centrado en Seferino también. Sí. ambas de Llanes, ¿no? Yolanda eran jugadores muy fuertes de primera categoría y que por eso en el Campeonato de España pues lo hacéis Sí, también. sí, Y luego va la generación un poco de Unidas Román Torán, que es a la que tú perteneces, digamos, que estás tú, Alberto Andrés, También su Iván hermano Iván, Andrés, sí. ¿quién más? Sí, luego, bueno, un poco más jóvenes que ellos, quizá entra Iván González, ¿no? Tomatillo, Adolfo Santos, es de la misma edad que Hugo Alberto Villafañe. Andrés, Hugo Villafañe, Daniel Sánchez Repullo, sí. Y es cuando Asturias Manuel empieza a Cañón ganar. también de mi año, sí. Sí, que también dejó de jugar, era un jugador fortísimo. Claro, lo que pasa es que muchos de esos jugadores, sí, entraron a la universidad y dejaron de jugar, o bueno, es Asturias, ¿no? Muchos se fueron a vivir al extranjero. Sí, al extranjero o bueno, al menos fuera de Asturias, sí. Sí. Ese trofeo Román Torán, del que hemos hablado más veces en este programa, que es decisivo porque es cuando empieza a haber niños y niños de mucho nivel y que coloca a Asturias a la cabeza de la cantera española. Empieza a haber niños jugando, empezamos a jugar campeonatos, el por equipos, compañía. Yo tengo recuerdos del por equipos. Bueno, tú también los tendrás. Sí, al principio causaba un poco de sensación, ¿no? Porque ver una guaja de eso, pues de 11, 12 años, pequeña, con gafas, con coletas, jugando contra señores calvos con barba, que a veces no se lo tomaban muy bien lo de perder, ¿no? O no se lo esperaban o simplemente se sentaban en la partida y decían, bueno, este es el punto regalado. Eso ha ocurrido, no es una leyenda, es decir, No, de verdad había pasado. gente que veía a una niña y decía, va, esta partida... Sí. De hecho, yo he visto la entrevista el día que estuvo aquí Blanca y muchas de las cosas que contaba Blanca, sí me sentí identificada. Me da un poco de pena porque que ella de 10 años o 15 años después pues siga pasando las mismas cosas. Pero igual que Blanca también yo estoy convencida de que muchas cosas tampoco nos enteramos o también nos tomamos a broma. Porque yo, por ejemplo, si un señor se enfadaba después de perder conmigo, pues mira, si es tonto es problema suyo y jamás he tenido ningún problema. Y de hecho, jamás... No tengo muy malos recuerdos en nada de todo eso. Al revés, la mayoría de recuerdos sociales que tengo son muy buenos, no solo con los amigos, ¿no? De gente que conoces en el Torán, que son amigos tuyos para toda la vida, ¿no? Gente que conoces con 11 años, 12 años, etc. Como también incluso del hecho de que con el ajedrez, yo desde muy pequeña pues estaba socializando con gente un poco mayor que yo y con adultos tranquilamente, pues eso, porque tienes algo en común, ¿no? Que es tanto realizar las partidas como hablar de Kasparov, etcétera, etcétera, ¿no? De tal torneo, tal otro. Sí, compartir. Y todo eso yo creo que es una cosa que aporta el ajedrez, que está muy bien. Entonces, yo creo que también había un pequeño factor sorpresa, ¿no? No había muchos niños. A mí también me dijeron una vez, chavalín, ¿sabes apuntar? Me preguntaron. A mí me pasó también, sí. Claro, y yo decía, no, apuntar y ganarte. Pero bueno, es normal porque yo creo que era una sorpresa, no estaban acostumbrados, y menos a una niña. Pero bueno, luego esta niña, yo recuerdo especialmente un torneo, a ver qué recuerdo tienes tú de las Segovias. De las Segovias, sí. Para mí importante. Tengo muy pocos recuerdos de ese torneo, pero sí el hecho de eso, de que yo no sé todavía ni cómo, pero lo gané. Un torneo pues eso, de señores, algunos jugadores que llevaban décadas categoría. Federados, etcétera, etcétera. ¿Y tú tenías cuántos años? Pues es que creo que fue en el 92 o 93, es que o sea, tengo muy pocos recuerdos de este torneo porque años. ni siquiera conservo las partidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si hay alguna clasificación en algún lado, pero sí, el recuerdo que tengo es que lo gané, de que no entiendo cómo pudo pasar. Yo es que el recuerdo que tengo es que fue como un shock, ¿no? ¿Cómo puede ganar? Claro. A lo mejor, tú imagínate, vas a un torneo y a lo mejor eres el ranking 15 o el Sí, ranking aparte, 20. no, evidentemente, ¿no? Gente de primera categoría, nosotros llevamos poco tiempo jugando, de repente ganas el torneo y yo me quedé como, wow, esto va en serio, ¿no? Porque de hecho va tan en serio que poquito después te conviertes en la jugadora, bueno, en el número 1 absoluto de unos años después en el número 1 por Elo, ¿no? Yo no creo que nunca haya sido la mejor jugadora de Asturias a nivel absoluto, pero sí creo que he estado pues, entre los mejores de tú a tú, tranquilamente, ¿no? De hecho, jugando en el absoluto. En ese sentido, más que el número 1, yo el mayor orgullo que tengo, el mayor éxito, ¿no? Deportivo dentro de Asturias, aparte del Campeonato de Asturias por equipos con el Universidad de Oviedo, con el Naranco, es que un año yo quedo, creo que quinta en el absoluto, que lo cual está bien, pero luego en aquella época se hacía un cerrado, que llamaban la Liga Asturiana, donde teóricamente reunía a los 10 primeros jugadores del absoluto, aunque luego había renuncias, etcétera, etcétera, pero seguía siendo un cerrado muy fuerte, ¿no? Y yo jugué 2 años ese cerrado y un año lo gané.
Y entonces ganar un cerrado, donde no eran los 10 mejores, pero digamos que como mucho bajaba hasta el, no sé, el 15 quizá, entre jugadores tanto por el absoluto como por Elo. Sí, 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 la creme de la creme de la sí, sí, sí. Luis Barredo, que maestro cubano que entonces vivía aquí. Casi 2.400 Elos. Sí. Claro, Rubén Señal, o sea, jugadores que en aquel momento eran de los mejores de Asturias, ¿no? Y tampoco sé cómo lo hice, pero... Y es que eso del número 1, bueno, es contraportada del periódico El País, a nivel nacional, ¿no? Primera vez que una chica es la número 1 en una comunidad, ¿no? Sí, también no sé, el Elo asturiano era un poco raro todo, porque contaba cualquier torneo, yo de aquellas jugaba muchísimo, creo que fue ese verano que apenas paseaba 3 días en casa, entre torneo y torneo, entre Campeonato de España, femenino, absoluto, creo que jugué en Mundial Universitario, entonces se juntó todo a la vez. Claro, porque luego tú llegas a pillar algún campeonato de edades, ¿no? No, de campeonatos individuales de edades no, porque el primero solo se hacían de... Bueno, hubo un año que no fui, porque aquí realmente tenías que ganarte la plaza absoluta, y estaba una generación muy complicada, sobre todo los que eran más pequeños que yo, casi que los de la misma edad. Y luego los mayores creo que no, creo que el primer año que hay sub-18 yo ya tengo 19, o soy del año, bueno, no estoy cumplidos, pero soy del año de eso. Lo que sí he jugado es sub-20 de España. Y mundiales de edades. Y luego también. mundiales de edades sí que he jugado sub-18 ya. Un año jugué sub-18 siendo sub-16, porque me había ganado la plaza de sub-18, y otro sub-18 también he jugado mundial sub-20. ¿Mundiales que juegas dónde? Pues el primer mundial fue Brasil, que además es... Está bien, debutar yendo a Brasil. Sí, debutar yendo a Brasil en diciembre, que es toda una experiencia. Sí, sí. Recuerdo que mi amiga y yo, la jugadora sub-16 y yo iba a sub-18, lo primero que hicimos al llegar al hotel fue abrir el grifo para ver si era verdad que el agua giraba al revés, efectivamente. No hace falta que vayáis a Brasil a comprobarlo. Yo solo vi en Chile, sí. Eso pasó. Y después jugué mundiales, pues uno se hizo en Calagaldana, Menorca, y después se juega en Polonia. Y luego un mundial universitario en Rotterdam. Y que eso también te sirve para viajar y a lo mejor no sé si es ahí o antes cuando te empieza a dar... Por los idiomas. Por los idiomas. Bueno, va un poco emparejado, la verdad es que por los idiomas me dio siempre, o sea, cualquier cosa me llama... Igual yo creo que a la vez que aprendí a leer, pues aprendí a leer en lo que tocara, o lo intenté. Y después es verdad que sí, que es un impulso, ¿no? Porque tú empiezas a conocer a gente de otros países, no solo viajando en los mundiales, sino también a veces aquí, ¿no? Otro torneo muy importante, aparte del Torán, fue el San Agustín. Sí, sí, el San Agustín realmente se echa muchísimo de menos aquí. Claro, y entonces en San Agustín venían jugadores pues, de Rumanía, de Países Bajos, de muchos países del este de Europa, y al final te comunicas con ellos en inglés, que luego sí aprendí más idiomas, etcétera, etcétera, pero por ejemplo una cosa del Mundial de Polonia fue que me soltaron en un pueblo pequeño de Polonia donde la gente no hablaba inglés, solamente hablaban o alemán o ruso, y yo ese verano tenía que entrar en la uni y no sabía si como segundo idioma hacer alemán o francés, y eso marcó, ese verano marcó que decidiera estudiar alemán. Y ruso también. Pero bueno. Porque yo sé que, a ver, tú me lo vas a negar, pero tú vas a decir, no, yo solo hablo bien un idioma o dos, pero para mí tú hablas 8 o 9 idiomas y yo tengo... Bueno, quiero decir... Y chino también. No, pero de ruso el nivel es bastante alto, de francés, de... no sé, alguno más. Y yo tengo un recuerdo en Hungría, que fuisteis a jugar tú y Marcos, por equipos de Hungría, y yo, por supuesto, aproveché la oportunidad para meterme en aquel apartamento y estar de vacaciones una semana. Y yo recuerdo que, a ver, el húngaro dicen incluso que es más difícil que el chino. Y recuerdo que tú llegabas a chapurrear algo, incluso a repetir lo que te estaban diciendo en el metro. Sí, aunque el húngaro la verdad es que debe ser el mayor reto que yo me he encontrado, porque en 15 días no puedo conseguir progresar gran cosa. Pero sí, al final aprendes números, aprendes las cosas básicas, ¿no? De decir gracias, saludos, etcétera, etcétera. Evidentemente de húngaro no te sé decir nada ahora mismo. Pero sí, además siempre tengo curiosidad. También hay que querer, ¿no? Y yo siempre me preocupo cualquier sitio que voy de al menos esas cosas básicas. Desde que hay internet, pues antes de ir, pero en su momento... Tú no, bueno, hablas de Hungría, ¿no? En Polonia, en el Mundial de Polonia, yo acabé de intérprete de todos los latinos. Es bastante... Es que tú eso lo asocias mucho, lo del ajedrez y viajar. Sí, para mí ha sido... O sea, es que ha ido aparejado las tres cosas, ¿no? O sea, jugar al ajedrez, con viajar, con conocer a gente de otros países y que aumente el interés por los idiomas. Ya no solo el inglés, que digamos que es la lengua universal para comunicarse con todo el mundo, sino también pues quieres indagar un poco más, ¿no? en el idioma del sitio del que estás o de gente que conoces, ¿no? Con la que te llevas bien
Pero es una de las grandes cosas que te da Sí, el de hecho ajedrez. es muy habitual y no solo yo, ¿no? Hay muchos ajedrecistas que chapurrean o hablan con un cierto nivel varios idiomas. Yo recuerdo el gran maestro Cholovich, que es macedonio, que tiene un blog muy interesante donde explicaba en un post cómo, sin querer casi, o porque había ido surgiendo, había ido aprendiendo, y el hombre habla 8 idiomas, los habla muy bien, español lo habla perfectamente, cómo, pues eso, había ido a jugar a Italia, había estado jugando a la Liga, entonces al final, pues como el español se parece, no sé qué, y había... Es que gracias al ajedrez o con la excusa del ajedrez te ha permitido viajar por un montón de sitios, ya que es un lenguaje universal, y jugar un poco, lo haces ahora, aunque de eso hablaremos más tarde, lo de viajar un poco ajedrez, con unirlo a turismo o a conocer otros sitios, ¿no? Sí, y no solo conoces el sitio al que vas, sino que, por ejemplo, muchos torneos, sobre todo las Olimpiadas, ¿no? pero en más torneos, conoces a gente de muchos países que de otra manera no tendrías acceso, ¿no? A las Olimpiadas quería llegar yo. Bueno, en medio creo que tienes también algún campeonato femenino de España, creo que no sé si uno, en realidad solo. Sí, porque hubo unos años que empezó a no hacerse, se unificó con el absoluto, como se ha vuelto a hacer ahora, donde simplemente, pues eso, la primera del absoluto ganaba. Yo eso no sé si llegué a ser, no recuerdo porque tampoco le daba importancia, pero ganar el torneo separado sí, cuando se volvió a hacer. El primer año que se volvió a hacer fue en Salou, de aquellas yo ya vivía en Cataluña, y sí que fui, y lo gané, y creo que no he vuelto a jugar más, aunque luego se ha vuelto a unificar, ¿sabes? Campeona de España absoluto, y por consiguiente, o ya no sé si antes o no, es cuando entramos en el equipo, antes ya, ¿no? Entramos en la selección española absoluta. ¿En qué año entras en la selección? El primer año que jugué fue en 2002, que además tengo excelentes recuerdos de esa Olimpiada por varios motivos. Uno, porque la primera es muy especial, o sea, es que vas a un sitio donde hay equipos de 100 y pico países, donde ves todo tipo, pues, de trajes típicos, de costumbres, de personas, de todo. También fue la primera Olimpiada de David Llada, como periodista, fotógrafo, freelance allí. Está muy bien, porque además llegas, aparte de la gente de ajedrez que yo conocía, pues tienes un amigo allí, ¿no? Digamos, un amigo de toda la vida. Es la de Bled, ¿no? Esa en es Eslovenia. Bled es de los lugares más maravillosos que yo he ido, porque normalmente, muchas veces, a veces el campeonato lo hacen en un sitio y el día libre te llevan de excursión al sitio bonito. Hablamos del Mundial de Brasil. El Mundial de Brasil fue en una ciudad normal, Guarapuava, y el día de descanso nos llevaron a las cataratas de Iguazú. Wow, ok. En Bled, es que el día de descanso ya estábamos en el lugar más bonito que había. Sí, con el castillo, el lago y todo. Y en Bled tuve una actuación muy buena. Sí. Que es bueno, de todo el equipo, ¿no? Tú eres medalla de bronce. Solamente perdí una partida y sí, una medalla de bronce en mi tablero. Sí, y Alfonso Romero, que bueno, ahora vive en Asturias, esperemos que pueda venir al otra programa. Medalla de bronce, otra medalla de bronce, ¿no? Sí, hicimos doblete ahí. Claro, que bueno, no podemos poner a Alfonso Romero como parte del ajedrez asturiano, pero es una medalla olímpica del ajedrez asturiano. Bueno, es una cosa muy curiosa porque Alfonso y yo, digamos que nos hemos cruzado, porque yo soy asturiana y llevo unos años viviendo en Cataluña, y casi a la vez él lleva los mismos años, o sea, como es catalán y lleva los mismos años más o menos viviendo en Asturias. Eso es cierto, sí. Pero hemos llegado a jugar juntos en la selección catalana, lo cual es muy curioso. Ah, sí, porque tú aparte también has estado, claro, llevas muchos años, has jugado con la selección asturiana, pero también con la selección catalana. ¿Y con la española cuántas Olimpiadas disputas? Pues 5, toda esa década, ¿no? La Olimpiada se hace cada 2 años, los años pares hay Olimpiada y los años impares hay Europeo. Y entonces yo entre 2002 y 2010 jugué las 5 Olimpiadas, y los años impares, entre 2003 y 2009, los 4 europeos. 5 Olimpiadas, 4 europeos. ¿Quedasteis en algún puesto especial, algún año bien clasificados? No recuerdo tampoco. Normalmente allí el objetivo era mejorar el ranking inicial, porque a veces también hay países que... El ranking se hace por Elo, pero hay países donde el Elo no refleja la fuerza real. Bueno, estamos viendo ahora mucho con los indios y más países asiáticos, pero también pasa mucho con las exrepúblicas soviéticas, etc., ¿no? Entonces no es tan sencillo como, pues si tienes el ranking 15 vas a sacar el equipo 15, no, porque a lo mejor el 25 es un equipo que es durísimo, ¿no? Ahí acaba, digamos, una época en la que vamos a parar, es el 2010, es cuando tú te retiras de la selección o dejan de llamarte. Bueno, un poco de todo, ¿no? ¿no? Realmente sí, por una conjunción de que entran jugadoras nuevas, tanto nacionalizadas como jóvenes que están subiendo mucho, ¿no? Como puede ser ahora mismo Marta García, por ejemplo. Y yo también me retiro bastante, ¿verdad? En los años de universidad, por ejemplo, yo me dedicaba bastante más, tanto a jugar como a estudiar. Después trabajando y también ando al club, pues tampoco tanto, ¿no? Es más por placer, porque me gusta mucho jugar y me gusta mucho estar implicada también.
pero no le dedico... Vamos entonces a dejarlo aquí, esta parte de la entrevista, en el año 2010, que es un poco la que marca el final, digamos, de la carrera más profesional, ¿no? De Olimpiadas, de Campeonatos de España, mínimo, sí. De tal. A partir de aquí podemos decir que hay una especie de cambio. Muchas gracias por estar con nosotros. Hablaremos en otra ocasión, efectivamente, de qué pasa después y de otras muchas cosas interesantes que tienes que decir. Y nada más, bienvenida a este programa siempre. Y a los espectadores de Jaque Continuo, pues lo mismo, bienvenidos y emplazaros para los siguientes programas. Muchas gracias.